Sí, ahí lo activo. Les ruego que tomen asiento. Es un honor para el Círculo de Legisladores de la Nación, lo que nosotros llamamos la Casa de la Política, y que tiene como objetivo esta comisión directiva desde que asumió, la única elección que hubo desde 1975, y desde 1966, pero por ley nacional que comprende a los legisladores en actividad y a los mandatos cumplidos. No es como sale periodísticamente la Casa de los Ex Legisladores, no. Acá están comprendiendo todo e integramos, somos los primeros que hemos integrado la Unión Parlamentaria Internacional, que preside el camerunés y yo. Entonces, estar en esta casa, nuestra intención siempre fue la pluralidad. Nuestra comisión está integrada pluralmente por todos los partidos políticos o ideas que tienen representación parlamentaria. Tiene 4 instituciones: la Obra Social, la Mutual, la Fundación y el Instituto de Investigación y Relaciones Internacionales, que preside el diputado Humberto Rodríguez, que está por allí, es donde salen los temas de prospectiva. Seguimos sembrando árboles que seguramente no vamos a poder ver la sombra, pero nuestra vocación política, en mi caso yo voy a cumplir ya 65 años de actividad política. Y siento el estar en esto como fue la primera reunión cuando empezamos a tirar proyectos y juntamos 100 y vimos que en 30 no nos poníamos de acuerdo, entonces digamos, ¿para qué vamos a trabajar con esto? Trabajemos con los 70 que estamos de acuerdo y nos está faltando mano de obra, alguien que empuje la lapicera. Pero lo venimos haciendo, integrando el conocimiento de las universidades. Tenemos convenio con 27, inclusive peruana y chilena, y generando leyes con todos los jóvenes, haciéndole que ellos hagan de legislador durante todo el año. Traemos 2 días para que conozcan el Parlamento. Cuando escuchen decir a un periodista, les voy a hablar mal en el día de ellos, pero cuando escuchen decir a un periodista que a los chicos no les gusta la política, desmiéntanlo. Y lo invito a la próxima unión para que vean con qué fervor le vamos a dar la posta a estos chicos en defensa de la actividad que puede transformar la Argentina. Que algunos no lo hayamos podido cumplir o no lo hayamos hecho como corresponde, es otro problema. Seguimos creyendo en la política, por eso le llamamos la Casa de la Política y por eso jugamos a la integración y a las cosas que coinciden y no a las que nos separan. Hoy vamos a homenajear con las 2 figuras que tengo a mi lado, a instancia de nuestro presidente, que fue presidente de la Nación también, de Rafael Pascual, presidente de la Cámara de Diputados, con el cual
coincidimos en el 100% de las cosas que se hacen en el círculo, que es lo que permite que esto marchó a una figura muy querida personalmente, porque tenía propiedades en mi pueblo, en Las Flores, en la estancia del trigo, ¿no es cierto? Que justo estaba enfrente a la de mi abuelo, que se llamaba La Peluda, ¿no es cierto? Cuando uno habla de figuras como Hipólito Yrigoyen, entra en la contradicción de lo que pasa en la historia. ¿Qué se discute hoy? La representación. La representación está sufriendo una crisis, no solo en nuestro país, que estamos al borde, pero en el mundo vemos que hay una crisis de representación, y como una cuestión personal del círculo, yo digo que una figura después de Merkel no encuentro a alguien en el mundo que sea reconocido y representado en estas características, ¿no es cierto? Es un tema para discutir, que Lieri lo está haciendo como en varias reuniones, como un aporte de cómo se forma y cómo son las decisiones políticas, ¿no es cierto? Un aporte intelectual para la discusión, para el debate y para ver si se puede ordenar la decisión. No quiero olvidarme que hoy en el Día del Periodista queremos rendirle homenaje en nombre del Círculo de Legisladores a todos los periodistas, hasta diría inclusive aquellos que inventaron, a mi criterio personal, los historiadores dirán otra cosa, el famoso diario de Yrigoyen. De lo poco que estudié del tema, nunca pude encontrar algún signo, algún indicio, alguna vigencia de que esto fuera cierto. Pero las cosas prenden, y de tanto repetirlas, algunos han creído que había un diario de Yrigoyen. Por ahí me equivoco y me corrigen ustedes. Mi opinión personal es esa, así que las críticas háganmelas a mí. Hoy, con la invitación de dos prestigiosos y reconocidos historiadores, políticos, opinadores, que marcan senderos de lo que debe ser la política, como es mi amigo Rosendo Fraga, con el cual coincidimos en una lucha de defender al presidente del Conjunto Argentino Roca. Obviamente no podíamos dejar de homenajear a don Hipólito Yrigoyen, que además del campo me hubiera gustado que hubiera sido de Las Flores, aunque sea radical. Y también del doctor Diego Barovero, le perdono el apellido porque lo digo, pero bueno, no importa, lo vamos a dejar de lado, para escuchar cosas que no sabemos algunos, otros que las podemos rememorar, pero teniendo en cuenta un líder como Yrigoyen, que sí tenía la representación popular y que realmente hasta los peronistas reconocemos su liderazgo y su representación popular. No populismo, estoy hablando de la representación legítima popular que se trabaja por el bien común. Esta es la intención de seguir la actividad que desarrollamos nosotros, que dejamos la actividad legislativa activa, pero que no dejamos la política. Después de algunas quehaceres particulares y familiares, seguimos con la actividad de la defensa de la política por las razones que les explicaba. Es una coincidencia total con Rafael Pascual, basándonos
diríamos que somos hijos del abrazo de Perón y Babí, ¿no es cierto? Y hasta tuvimos el ejemplo de un amigo como Raúl Alfonsín y otro hermano como Eduardo Duhalde, que también, siguiendo ese ejemplo, tal vez no tan perfecto como el primero, lograron caminos de paz y de solución para la Argentina. Después de decisiones totalmente incorrectas nos desviaron del camino, que tenemos la esperanza de que se corrija y el país se encamine y tengamos el destino que esto se merece. Así que les agradezco a ustedes en nombre del Círculo de Legisladores vuestra presencia, al doctor Barbero por estar aquí con nosotros y al amigo el profesor Rosendo Fraga por su asistencia. Bienvenidos a la Casa de la Política. Muchas gracias. Hola, gracias, buenas noches. Primero agradecer porque estamos en la Casa de la Política, dijo Chicho, dijo Rafa, y la receptividad que aquellos que tenemos responsabilidades en instituciones como el Instituto Nacional Irigoyeniano, difusión, promoción, estudio, investigación de la obra y el pensamiento de figuras señeras de nuestra historia patria, entender y encontrar la receptividad que nos manifestó este círculo de legisladores, como decía bien Chicho, es algo que nos hace bien a todos. Por eso la gratitud por habernos amparado hoy como anfitriones y a ustedes por la presencia. Acá hay muchos legisladores, legisladoras, mujeres y hombres de la política. Debe ser muy poco lo que uno puede decir que no sepan ya, pero la circunstancia de que se vayan a cumplir 90 años del fallecimiento de Hipólito Yrigoyen en muy poquitos días, era una ocasión para hacer algunas actividades que tienen que ver con el objetivo institucional, pero también que trascienda hacia lo que es la esfera de la política. Y acá se hace política, política bien entendida, todos los días. Es una institución de la democracia. Así que con enorme satisfacción, nuestra idea es compartir además siempre con aquellos con los que no necesariamente estamos de acuerdo en todo. Podemos compartir valores y denominadores comunes fundamentales, pero después puede haber matices. Y yendo a la búsqueda del encuentro con el que piensa distinto en algunas cosas, vamos a poder alcanzar la síntesis que concrete lo que decía recién el presidente. El destino de felicidad y logro de realizaciones para el bienestar de la nación y de su pueblo, que fue, por ejemplo, el gran objetivo de Hipólito Yrigoyen a lo largo de su larga trayectoria y de su larga vida pública. Alguien que fue legislador, ustedes lo saben bien, en esa colección de legisladores nacionales, uno de los tomos está dedicado a Hipólito Yrigoyen, fue legislador de la provincia de Buenos Aires en la legislatura y después fue diputado nacional. Fue diputado nacional en 1880. No tuvo una actuación que fuera señalada por lo que son los cánones o los criterios de eficiencia en el trabajo parlamentario. Era un hombre de acción, Yrigoyen. Era un hombre de pensamiento, aunque durante muchísimos años se intentó opacar esa particular característica de su personalidad. Hay que pensar que Yrigoyen enseñó en la escuela pública, en la Escuela Normal de Maestras número 1, y era profesor de Historia, Filosofía e Instrucción Cívica. Era alguien de muchas y muy variadas lecturas, y hasta hace un tiempo atrás hasta se ponía en duda que se hubiese recibido de abogado, cosa que terminó siendo definitivamente clarificada por la propia Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en tiempos en que regía el plan Alberdi, que era un plan diferente al que todos nosotros conocemos de estudios de esa casa de altos estudios del país y tan prestigiosa.
Irigoyen terminó la carrera de abogacía, lo habilitaba a ejercer la docencia, por eso fue designado docente, profesor de esas materias, nada menos que por quien era el presidente del Consejo de Educación, Domingo Faustino Sarmiento. Se pueden imaginar ustedes, ¿no? Estas no casuales casualidades. Y además otro mito que acaba de señalar Chicho cuando dijo el diario de Irigoyen que no existió, y así efectivamente ha sido investigado durante muchos años. Nunca fue posible encontrar, en tiempos en que los diarios se hacían con tipografía, con lo cual hoy con la inteligencia artificial, con las redes, con los medios digitales podríamos hacer 17 ejemplares de distintos diarios inventados. En ese entonces no, debería haber quedado un ejemplar para la memoria pública, no fue así. Irigoyen ha sufrido un descrédito, una campaña de descrédito a lo largo de varias décadas, empezando el mismo día que asumió la presidencia de la República, el 12 de octubre de 1916, como consecuencia de muchos años de lucha. Organizar un partido político en todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires y en todos los pueblos del interior del país. Luchar desde abajo y no desde arriba, no con la utilización de recursos públicos, como es algo tan común en estos tiempos. Haber puesto en juego su propia fortuna personal, como señalaba acá el presidente. No solo tuvo una estancia, tuvo más de una y se dedicó a la producción ganadera, a la invernada, y su fortuna la perdió en el ejercicio de la política, en la construcción de la herramienta del partido político, la Unión Cívica Radical. Después de la muerte de Alem, cuando pierde a su líder fundador, la jefatura naturalmente recae en Irigoyen, que es una jefatura trabajada, porque es desde la provincia de Buenos Aires que Irigoyen reconstruye el radicalismo. Y hasta lo hace en contra de quienes habían heredado la conducción nacional del Partido Radical. Pero él tenía claro a dónde iba. Había que concretar el proyecto democrático transformador, un proyecto que hiciera realidad la república representativa que consagraba la Constitución en su artículo primero. La cuestión de la legitimidad del gobierno por el sufragio popular es un tema del que a veces en la academia cuesta traerlo a la cotidianeidad y poderlo expresar ante el público y ante la sociedad. No, bueno, el voto era universal, ya existía. Van a encontrar muchísimas referencias de esas características por parte de estudiosos importantes, académicos, profesores titulares de facultades. Era universal, el tema era quién iba a ir a votar, quién podía ejercer el voto. Bueno, la realidad es que el voto secreto obligatorio de la ley Sáenz Peña es el producto de la lucha de Irigoyen y del radicalismo, o del radicalismo conducido por Hipólito Yrigoyen, que fue una impronta y que duró 40 años ese liderazgo, hasta su derrocamiento en 1930, primer golpe de Estado en la historia argentina. No derrocado por las Fuerzas Armadas, eso es otra aclaración que también conviene hacer. Participaron militares de ese golpe, pero fue un golpe esencialmente civil, con una alta participación civil, y dio lugar a una dictadura, pero con complicidades en el ámbito de la civilidad, y que respetó y representó intereses muy concretos y muy determinados. Y empieza ahí un largo camino, un largo derrotero en el que se pretendió opacar, esmerilar, disminuir la jerarquía del pensamiento y la obra de Irigoyen. Hay un aire de familia a lo largo de toda la década del 30, que de algún modo permeó en la porosidad de los ánimos del propio Partido Radical y de corrientes políticas también populares, que terminaron viendo en la figura de Irigoyen una figura gris, opaca, sin las características revolucionarias en tiempos en que hablar de revolución era en serio, cuando se jugaban la vida, porque fueron 3 revoluciones las que hace el radicalismo a lo largo de la historia para concretar el proyecto democrático y constitucional en la Argentina. Y durante muchos años pasaba eso, la figura de Irigoyen relegada a un plano casi se podría decir, de
grisácea y dedicación casi mortuoria, de pequeñas citas en ámbitos muy recoletos, de alguna que otra misa, algún acto minoritario, poderlo hacer, un reconocimiento, un homenaje, y poner en claro hoy, negro sobre blanco, las cosas que hemos recibido de ese liderazgo en un ámbito pluripartidario, plural, abierto y democrático como este, es una satisfacción y además es una obligación para nosotros ponerlo mejor. Por eso poder convocar, además, a una figura del pensamiento, del estudio, de la historiografía, no identificada con la ideología radical y con la figura personal de Hipólito Yrigoyen, tiene todavía mayor relevancia, mayor significación. Rosendo es un amigo, pero además es alguien que asume desde la presidencia del Instituto Julio Argentino Roca una tarea cotidiana en el sentido de exaltar y hacer docencia sobre las figuras que hicieron grande el Estado argentino, porque la construcción del Estado argentino llevó muchas décadas. Es una historia larga que a veces los que tenemos la posibilidad de enseñar en la escuela pública, tratamos siempre de transmitir eso. No es una foto, es una película el proceso histórico, y es un proceso. Venimos de recordar la Semana de Mayo, nuestra primera Junta de Gobierno Patrio, que no fue una declaración de independencia, que tarda unos años, como tardan otra determinada cantidad de años, la organización constitucional definitiva y aceptada por todas las provincias, va llevando todo un ciclo de 50, 60 años, que se completa con el proceso de conformación del Estado Nacional en 1880 por parte del presidente Roca, la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, federalización de la que era la capital de la provincia, y el gran proyecto democrático de la Ley Sáenz Peña, que completa el proceso constitucional argentino, con el protagonismo que le cupo en esa tarea a la figura de Hipólito Yrigoyen. Como todos queremos escuchar al profesor y amigo Rosendo Fraga, me voy a limitar a agradecerles la presencia a ustedes, agradecerle al Círculo por recibirnos y agradecerle a Rosendo porque no hubo nunca que el Instituto Nacional Yrigoyeniano le pidiera una charla que él dijera que no. Y siempre lo hace y lo hace magníficamente bien. Así que, Rosendo, gracias. Muchas gracias. Agradezco al centro y agradezco al Instituto Yrigoyeniano por la invitación. Pero antes de entrar al tema, le digo al centro, hagan una reunión sobre el futuro del Congreso. Hay una negación en el mundo académico a tratar el tema. Parece que discutir el futuro del Congreso es negar la existencia del Congreso. Y no es así. Lo que hay que ver, esta es una institución que surge a fines del siglo XVII. Independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa. Han pasado 2 siglos y medio. ¿Cuánto ha cambiado el mundo en 2 siglos y medio? Esta es una discusión donde el mundo académico está atrasado respecto al progreso. Es una cuestión que viene reclamando una mayor atención del mundo académico. Y esto realmente creo que hay que plantearlo, porque como aquí se señalaba, sí, bueno, a ver, democracia, parlamento y voto, yo digo eso, y partidos. Bueno, la democracia funciona de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, analizar qué podemos hacer para que el Parlamento funcione mejor, más cerca de la gente. Esto, pero no es que está acá atrasado, en el mundo occidental está atrasado. Y hay claramente una hora. Bueno, el tema. Yo pensaba, bueno, un enfoque un poco más original sobre Yrigoyen, ¿no? Entonces yo voy a elegir un momento que yo creo que fue el momento más difícil en la vida, a ver, me animé a decir, política institucional, porque Yrigoyen era presidente. En mi opinión, el momento más difícil de Yrigoyen, para mí, más que la revolución, es el momento de la Semana Trágica y la Patagonia
rebelde. Este es para mí el momento más difícil. Y además es un momento sobre el cual muchas veces los defensores de Irigoyen lo eluden. Y los enemigos de Irigoyen lo potencian. Ahora, como el defensor elude y el enemigo potencia, es donde la figura de Irigoyen ha quedado más desdibujada. Bueno, para analizar esto, primero hay que poner un análisis en el episodio histórico en lo que se llama el contexto de la historia global. ¿Qué estaba pasando en ese momento a nivel internacional? ¿Qué estaba pasando? Tenía un problema. La primera guerra termina el 18. Seguidamente viene, no como en la segunda, una reactivación, una depresión. Porque a Irigoyen le tocó un momento económico y social muy difícil. Era mundial también, no es que era acá. No, es decir, la economía, como dicen, no rebotó. Como dicen ahora, está la guerra o está la pandemia, ¿no? Se complicó y bastante. Los excombatientes eran desempleados, porque no podían conseguir trabajo. Ese es el momento socioeconómico. Ahora, lo que tenemos yo, hay un libro de un escritor historiador inglés, Anthony Libor, se llama, que publicó un libro sobre la guerra civil rusa, 1918-1922, que es muy mal. Lo sacó antes de la guerra de Ucrania, pero adquiere un antecedente muy interesante porque hay constantes históricas muy fuertes en un país como Rusia. Ahora, esa guerra civil rusa, que pasa en paralelo a lo que estaba pasando acá, a los años de Irigoyen tiene que enfrentar esas protestas sociales violentas. Bueno, en esa guerra civil rusa los árabes murieron 6 millones, 8 millones, 7 millones, pero millones es una población mucho menor. Intervención extranjera, las potencias aliadas intervenían en el conflicto a favor del bando blanco o anticomunista y conflictos étnicos regionales al mismo tiempo. Bueno, eso era claro. ¿Qué es lo que pasaba con todo el problema? La revolución, el golpe de los bolcheviques, la revolución. Bueno, este es un asunto que se difundía a los sectores más extremos y lógicamente los alentaba. Tomar el poder se puede. Es decir, lo que quiere decir es que cómo querían tomar el poder se puede. La comuna de Berlín, ¿no es cierto? No sé, decir, toda Europa en mayor o menor medida se ve conmovida por los efectos de la revolución rusa. Y esto genera, lo primero que genera es, yo diría, el activismo, llamémoslo de izquierda, o sea, troquista, anarquista, la idea que se puede tomar el poder. Miren, un autoritarismo, una autocracia, como la zarista, totalitaria, han podido brillarla. ¿Cómo no vamos a poder hacer lo mismo acá? Por uno dice, ¿cómo se les ocurría que iban a poder con un Estado? Bueno, ¿qué? Lo Estado bien se podía, es el tema. Si ahí han podido, ¿cómo nosotros lo vamos a poder? Entonces, a su vez, del otro lado, el temor. Si han podido, no podrán acá. Es decir, los protagonistas empezaban, uno quizás asustado, ¿cómo me defiendo mejor? El otro quizás, digamos, envalentonado, ¿cómo aprovecho la inquietud? Entonces se crea un antagonismo y Irigoyen, Patagonia y Semana Trágica, opinión, fue el momento más difícil en la vida política de Irigoyen, ¿no es cierto? Más difícil que inclusive la etapa de las revoluciones, tenía un antagonismo muy claro y que en última instancia un antagonismo que tenía vasos comunicantes, ¿no? Yo me acuerdo cuando vos decías lo de Irigoyen, diputado en el año 80, ¿no es cierto? Sí. Jauretche, en su libro dice, en el año 80 es muy claro. Irigoyen con Roca, Alem con Mitter. Dice así Jauretche, los prácticos con los prácticos, los teóricos con los teóricos. Era lo que decía. Bueno, también, es decir, y vos también decís, ¿no es cierto?
Sarmiento lo nombra a Irigoyen, bueno, el presidente de la Roca. Claro, lo nombra Sarmiento y Sarmiento habla. Es decir, hay, como dice el libro de Félix Luna, que dice armonías y continuidad. La historia, es decir, conflictos y armonías, perdón, conflictos y armonías. Es decir, la historia está llena de conflictos y armonías que se van turnando. Bueno, pero hablamos acá. Situaciones, primer gobierno de la Cerpeña era el de Irigoyen, ¿no es cierto? Y enfrenta una situación económico-social muy difícil, como pasaba en todo el mundo. Y acá, ¿no es cierto?, es muy importante para mí para ver la personalidad de Irigoyen. En este episodio, uno revisa la historiografía. Hay una corriente que dice, bueno, Irigoyen actuó presionado por los intereses económicos. Otra que dice, Irigoyen dejó que los militares repriman sin orden para no complicarse. Es decir, por un lado dice, no, Irigoyen lo empujaron los intereses a la represión. Otra dice, no, Irigoyen se abrió, dijo que los militares avancen, va a ser problema de ellos. ¿No es cierto? Las dos interpretaciones predominantes, no exclusiva, pero predominantes, ¿cierto? Bueno, yo creo que ni una ni otra. Irigoyen fue un presidente que en un momento crítico sintió que las instituciones estaban en riesgo, las instituciones, y tomó una decisión de mucho coraje en un momento muy difícil, donde él sospechó una serie de problemas, ¿cierto? Dentro de todo. Nosotros podemos ver, tenemos que volver para atrás, la Patagonia, del Río Negro hasta Tierra del Fuego, no había una sola unidad militar, ni una. Estaba toda vacía en términos de presencia estatal de fuerza. ¿Qué pasó en la Patagonia, cierto? Esto es verificado. El gobierno británico, el embajador británico, lo fue a ver Irigoyen y le dijo que o la Argentina ponía orden en la Patagonia, o ellos iban a desembarcar en la Patagonia, y el orden lo iban a imponer ellos. Estamos en una etapa donde las potencias europeas, Estados Unidos, la defensa de los intereses de un particular era el interés nacional. Vamos a nuestra historia, Baclé. El francés Baclé originó el bloqueo francés, el conflicto con Francia. Bueno, pero una persona que pide una... Bueno, eso había pasado mucho antes, pero en ese momento, es decir, en gran parte del mundo, bueno, esto sucedió. Se movieron dos barcos británicos. Esto, en la decisión de Irigoyen en la Patagonia, tuvo no sé, porque no habría que estar entre el pensamiento, si ese fue el factor decisivo, pero un factor muy importante. Es decir, si a la Argentina hubieran desembarcado fuerza británica de dos buques, a los efectos de defender los intereses de ciudadanos británicos, esto para la Argentina hubiera sido una afrenta internacional. Los ingleses hubieran hecho, sí, muchos otro mundo, ¿no es cierto? Ese es el punto. Entonces, cuando se produce esa situación, ¿no es cierto? Del otro lado encuentra la otra situación. Entra el conflicto con Chile, se reaviva en ese momento. Porque también, o sea, entonces Irigoyen toma la decisión, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿no es cierto? En historiadores, sobre la película, sobre la Patagonia, dice, Varela, y entre con él, vaya y cumpla con su misión. Bueno, yo creo que fue más allá que eso. Que hubo una conversación, esto no, yo no tengo perspectiva que lo diga, donde ¿cuál es la medida más extrema que se puede tomar? La ley marcial. Está en la Constitución. La ley marcial está en la Constitución. ¿Cierto? Entonces, lo que se hizo ahí, aplicar la ley marcial. Y
La Constitución dice, decretar la ley marcial en el territorio de la nación presidente. ¿Qué implica la ley marcial? Se ejecuta a todo aquel que se encuentra con armas en la mano. El último caso de esto, esto es legal, de un fusilado con armas en la mano, se cumplieron en este momento en el año 80, de 60 años, el 63. Azules y colorados en Jujuy, ¿no es cierto? Un caso. Aquí lo digo, pero en este caso, ¿no es cierto?, la decisión que se tomó fue esa, y la que se ejecutó fue esa, la ley marcial. No digo que esté bien o mal, exceso o no exceso, digo las características del momento que le tocó vivir a Irigoyen en ese momento, un momento muy difícil. Tomó la decisión de un hombre de Estado. No pienso en popularidad, no pienso en opinión pública, pero hay que hacerlo. Porque el Estado argentino, donde el país, no puede entrar en crisis por esta situación. Y además, basta ver lo que estaba pasando en el mundo, nos están pasando cosas dramáticas desde este punto de vista. La semana trágica. Una dice, el general de Lepiani avanzó sobre Buenos Aires desde Campo de Mayo sin que se lo ordenara. Y no sabían si Lepiani avanzaba porque iba a hacer un golpe para tomar el gobierno o porque avanzaba para sostener el gobierno, ¿no es cierto? Es decir, y uno encuentra todas esas derivaciones, ¿no es cierto? Porque como en el caso de Vereda Patagonia nunca hubo una orden escrita. Eso es porque Irigoyen se quería comprometer o porque era un reflejo de su personalidad en la acción. Ese Irigoyen, ¿no es cierto?, que hablaba poco, yo creo que ahí ves la personalidad como opera. Es muy claro que Irigoyen, cuando su segunda presidencia, lo hace al mismo de Lepiani, su ministro de Guerra. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nada de lo que hecho de Lepiani fue hecho sin conocimiento de Irigoyen, sino que fue algo ordenado por Irigoyen. La orden escrita está, bueno, si está en un canal lo encontró. Pero si el jefe, buen jefe, no necesita órdenes escritas. Es decir, en una crisis. A Lepiani no se le ocurrió decir, denme la orden por escrito. O sea, claro, ¿no es cierto? Es decir, lo mismo Varela. El presidente da la orden, esto tiene este marco, esta hojita, es parcial, ¿no es cierto? Y todo esto. Hay un punto sobre el cual se ha criticado mucho quizás al gobierno de Irigoyen en el tema de la semana trágica, y que es el rol del almirante Domecq García en la semana trágica. Domecq García es un personaje realmente fascinante. Nota acá, el almirante Domecq García, el ministro de Marina de Alvear, los 6 años ¿no es cierto?, de la presidencia de Alvear, era paraguayo. Era paraguayo y a los 9 años, 1869, en la guerra de Paraguay, es uno de los pocos sobrevivientes de una... Cuando se gana la guerra, no creo que eso quedó del lado argentino. No, es decir, ¿qué es lo que pasa? En 1869, una de las últimas batallas, los paraguayos movilizan a todos los chicos. Los chicos hasta 9 años. Chicos de 12 a 9 años que le ponen barba postiza para que... Y Domecq García era uno de los 9 años que sobrevivió. Me interesa a ese punto. Que sobrevivió. Una historia muy... No, supera porque, a ver, hago una nota. Entonces, a los 9 años, entonces tenían la tía vive la función, el padre muerto, había sido médico militar, la madre había muerto, la huérfana. Lo toma un oficial brasileño, porque los brasileños tomaban a los prisioneros como esclavos. Porque en Brasil había esclavitud. En Brasil hay esclavitud también 888. Y esto era... Entonces
se entera que está, tiene de alquiler, le dice a tía, yo lo tengo, ¿cuánto me da para que yo lo devuelva? Entonces viene la tía con 1 libra, le costó 8 libras, le costó 8 libras a recuperar. Entonces otra tía que no sabe lo manda a buscar ahí la hermana para traerlo, sacarlo de todo el tema. Va, lo trae a otra persona, tenía 9 años, ¿no es cierto? Don García hermano, lo trae y apenas entra, ¿no es cierto? Sale a los 2 días de Asunción, desaparece Don García. Entonces el tío de Buenos Aires manda una especie, como digan, un detective especializado para que lo busque, no sé, y lo encuentra. Y está Don García en la casa del general Caxía, que era el jefe del ejército, todo el ejército aliado. Estaba ahí y le llevaba mate a Caxías. Y el tipo en pocos días, Caxías se ha encariñado con Don García. Cuando sabe Caxías que este chico tenía familia, lo manda, por supuesto, de vuelta. Pero en ese momento, ¿qué pasa con Don García? La ministra Gardel, nos llama un día al jefe de la Armada y me dice, el nombre de Don García no lo tiene que llevar ningún instituto de la Armada. Ninguno. El nombre de Don García tiene que desaparecer de la Armada. ¿Por qué dice? Porque en la Semana Trágica, Don García dirigió los grupos parapoliciales para la represión. No, todavía nada se llama Don García. Se mantiene. No se llama. Cambiaron el nombre. Sí, no puede llamarse nada. Nada. Bueno, nos ocuparemos ahora por sentar de olvidar de reponérselo a algo. No te pase a problema. No. Pero, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Don García? El almirante en actividad. Don García, ¿no es cierto?, organiza militarmente la Liga Patriótica. Eso, claro, con ese grupo de Liga Patriótica, son parapoliciales, ¿no? Cuando uno ve cómo se organizaban estos conflictos en el resto del mundo, sí, se organizaban civiles para la defensa. Ahora, el presidente de la Liga Patriótica era un radical. Manuel Carrés, era un diputado radical, ¿no es cierto? Un diputado radical, ¿no es cierto? Y lo que hace Don García, ahí en el edificio del Centro Naval, en Florida de Córdoba, allí mismo organiza todo, lleva la oficina de Mauser, que no lo roba, se lo da el ministro de Marina, y ahí organiza Carles con Don García. Claro, Gardel presenta eso como un grupo, una especie de triple A, el almirante de la actividad, que hace eso con conocimiento del presidente y un diputado radical, presidente. Sí, vos lo ves, ahora, tan así que después Don García es el ministro de la Marina de Alvear, los años siguientes, lo cual Don García no había hecho nada ni para ahora, ¿qué es lo que quiero decir? En los dos casos no hay una cifra exacta de muertos. En los dos casos, Semana Trágica y Patagonia, se cuentan por centenares. Es decir, realmente no hay cifras, ¿no es cierto? Hay investigación parlamentaria de los socialistas, los radicales conservadores cierran filas, ¿cierto? La mayoría amplia. Hay el tema irigoyenista, no irigoyenista, eso se cierra. Los demos progresistas también. Y el diputado más crítico de la represión es el diputado socialista Federico Pinedo. Sí, es que es el diputado más. No, el abuelo. El abuelo, Bueno, yo insisto, mi opinión es el momento más difícil de negocio, ¿cierto? Para mí, lo manejaba bien en el sentido de que él tenía que salvar las instituciones, tenía que salvar el prestigio exterior de la República Argentina, además,
tenía que dejar el orden, el orden público. Lo manejó con su estilo y su personalidad. Ese estilo, esa personalidad que, acostumbrado a la conspiración de las 3 revoluciones, hablar uno con uno, siempre era, es decir, en la conspiración, Irigoyen hablaba personalmente de a uno con todos los oficiales. De a uno. Decía, es decir, esa costumbre, ese hacer, en realidad es que lleva a otro nivel de decisión, ¿no es cierto? A Varela lo llama solo, ¿no es cierto? De Lepiane, ¿no es cierto? Domé García, no es una decisión colectiva, manejaba de esa forma, ¿no es cierto? La ciudad. A uno le parece extraño, pero si uno ve esa personalidad del peludo, ¿no es cierto? Claro, entonces, cuando conspiraban hasta el 90, 93, 905, ¿no es cierto? Y además tenía una escenografía montada. Estaba de uno, él estaba de espalda, primero, ¿no es cierto? Oscuro, bastante oscuro, y ahí empezaba, ¿no es cierto? Y le daba muchísimos resultados, ¿no es cierto? En cuanto a comprender la gente y sentirse, ¿no es cierto?, parte de una. Yo respecto a esto, lo sé que en 905, el tipo, porque un subteniente lo convoca, lo compromete a la revolución, un subteniente que se llamaba Reynolds, cuyo padre era general. Entonces va, ¿no es cierto?, va Reynolds, el ministro de guerra, que era Luis María Campo, ya había asumido Gitano, y le dice: mi hijo está metido en un lío de una conspiración de Irigoyen, porque no era tan secreta la conspiración, ¿no es cierto? Dice: por favor, mándemelo afuera. Entonces el tipo, el ministro le hace le firma una orden para cumplir una misión en Uruguay. Entonces Reynolds, a la noche en salir, se tira un tiro a él mismo, se hiere el pie para no irse porque no le podía fallar Irigoyen. Es decir, él tiraba ese mismo Reynolds de la Revolución del 30, el subteniente Reynolds, ¿no es cierto?, el revolucionario de Irigoyen, un cuarto de siglo después. Pero eso es otra historia, ¿no es cierto? Sí. Voy a que eso que parecía raro, que el presidente llame a dar órdenes de a uno, y no por escrito, esa es la personalidad de Irigoyen. Es decir, a uno le puede parecer raro que se haga esa manera, pero si uno lo pone en la forma de articulación de Irigoyen, era esa, ¿no es cierto?, de ese punto. Bueno, momento difícil, situación económico-social, claro, y ahora dice que la protesta social, una idea, ¿cómo acá también hay fake news? Fake news como el diario de Irigoyen. Hay una fake news que dice que Perón y la oficial joven con una ametralladora mató 30, 40. Eso es una fake news, por ejemplo. ¿Viste? Con respecto al rol represor de Perón, ¿no es cierto?, en esa cuestión. Pero, ¿qué es lo que quiero marcar? Es decir, Irigoyen, ¿actuó bien o actuó mal? Bueno, hay un análisis empírico y un análisis evaluativo. Actuó como un hombre de Estado. Actuó como un hombre de Estado que ve amenazadas las instituciones, ¿no es cierto?, y actúa como él cree que es necesario. Y ese necesario resultó eficaz. Y resultó eficaz porque contuvo el problema, evitó la extensión, evitó que eso se transformara en una guerra civil de baja intensidad, pero salvó el sistema, porque después de esto tuvimos la democracia plena, que ahí estaba recién, es decir, la segunda mitad del primer gobierno de Irigoyen, pero eso mantuvo el régimen democrático pleno
hasta el año 30. Entonces, con esto concluyo, a los hombres se los valora sobre todo en los momentos difíciles. En los momentos difíciles, que son los que los ponen a prueba. Y a Irigoyen, eso es lo que, yo insisto, para mí eso es más dramático para Irigoyen que la revolución. La revolución para ella era un instrumento de acción política, un instrumento de acción política. Esto era enfrentar una revuelta, protestas sociales importantes, centenares de muertos, y él ya lo hizo. Quedaron las críticas, quedaron los elogios. Yo me inclino por poner en valor la actitud, ¿no es cierto?, de un jefe de Estado, de un líder popular al mismo tiempo que, viendo, ¿no es cierto?, un riesgo para las instituciones, un riesgo para el Estado, toma una decisión difícil, ¿no es cierto?, sin pensar en si la decisión va a ser popular o no va a ser popular. Muchas gracias, profesor. Ahora tiene la palabra, que no quería hablar, pero como fue el gestor de todo esto, lo vamos a obligar al vicepresidente a que hable. ¿A cuál? Yo no voy a hablar, simplemente un saludo, agradecerles a todos la presencia, el acompañamiento, destacar el acuerdo, el convenio que hemos firmado con el Instituto Nacional Irigoyeniano, el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, en principio para homenajear a Hipólito Yrigoyen. Esto va a ser un ciclo de dos eventos, dos actos, dos reuniones, como quieran llamarlo. Esta fue la primera, y el 3 de julio, que es el día que se conmemoran los 90 años de la muerte de Hipólito Yrigoyen, vamos a estar en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación, y ahí van a hablar Mario Negri y Natalio Botana para recordar a Hipólito Yrigoyen. Así que, por supuesto que están todos invitados, también están invitados a quedarse un rato más, que vamos a hacer un pequeño brindis. Muy agradecidos, muy honrados por la presencia de todos. Yo no voy a entrar en consideraciones acerca de Hipólito Yrigoyen, sería una falta de respeto de mi parte después de dos estudiosos tan importantes como Diego y como Rosendo. Yo solamente quiero decir que hay cuestiones que la historia no puede investigar, y que es el sentimiento. Y evidentemente Hipólito Yrigoyen fue un líder popular que despertó un sentimiento que trascendió generaciones. Hoy muchos de nuestros hijos, por lo menos de los radicales, se llaman Hipólito, mi nieto se llama Hipólito, y esto quiere decir que Hipólito Yrigoyen no pasó desapercibido por la política y por la vida, sino que despertó grandes sentimientos y grandes pasiones. Y es cierto que yo coincido absolutamente con Rosendo, porque los hombres de Estado tienen que tomar decisiones, y las decisiones se toman con las cartas que uno tiene en ese momento. Y después la historia juzga, después desde los escritorios se dice, debe haber hecho esto, debe haber hecho lo otro. Las condiciones históricas, Rosendo las describió con absoluta precisión, y los radicales generalmente cometemos el error de hablar de Yrigoyen como primer presidente del pueblo, que lo fue, de hablar de las tres revoluciones, del 90, del 93 y del 5 como hitos para conseguir, de la abstención revolucionaria, y la elección del 16 es como si fuera haber arribado a la meta, y en realidad fue el punto de partida para las dificultades, porque ahí acechaban por izquierda y por derecha todos aquellos que habían quedado excluidos a partir de la decisión del voto popular, y que la toma del poder por el voto popular excluyó amplios sectores que hasta ahí habían ejercido el poder con absoluta libertad, o por lo menos, como decimos los burreros, venían corriendo sin terronazos. De modo tal que este enfoque que le dio Rosendo, un enfoque que también coincido que muchas veces los radicales eludimos por
pruritos, la verdad que no sé por qué, porque la historia ha sido una sola y las decisiones hubo que tomarlas. Las condiciones previas a la Semana Trágica fueron de un avance del anarquismo sobre la ciudad de Buenos Aires, con una serie de eventos que provocaron la reacción, como no podía ser de otra manera, del orden público para imponer precisamente ese orden. Así que son temas conflictivos donde todos tenemos opiniones divergentes y bueno, que no los vamos a dilucidar acá ni en ninguna parte, seguiremos pensando siempre lo mismo. Lo que no vamos a poder eludir ni vamos a poder negar jamás es la pasión y el sentimiento que despertó Hipólito Yrigoyen. Muchas gracias. Así que bueno, están todos invitados para el 3 de julio a las 17 horas en la Cámara de Diputados y ahora a tomar una copita para brindar. Muchas gracias, muchas gracias.